mañana, 9 minutos. Saludo a la señora Superintendenta de Economía Solidaria, María José Navarro. Señora Superintendenta, bienvenida a la W. Buenos días, Julio. Buenos días a todos los que te acompañan en la mesa y a todos quienes me escuchan esta mañana. Doña María José, ¿por qué se interviene Drogas La Rebaja? Bueno, Julio, lo primero que quiero mencionar sobre la medida de ayer es que la historia de Drogas La Rebaja, o más bien de Copservir, de la cooperativa, que es la sujeto de la medida, tiene una historia con la superintendencia que no viene precisamente de ayer. Y se las quiero contar para hacer más claridad en este asunto. En el 2005 la superintendencia interviene Copservir, producto de una medida cautelar que en 2004 pone la Fiscalía. Medida cautelar pues a los 334 establecimientos de comercio. En ese sentido, la superintendencia mantuvo la intervención a Copservir desde el 2005 hasta el 2020. En 2020 levanta la medida teniendo en cuenta o alegando la superintendencia o el informe que presenta el agente especial en ese momento, varias razones, entre ellas que todavía no estaba en firme la sentencia de extinción de dominio de los bienes y activos de la cooperativa. Esto es muy importante mencionarlo porque no es un asunto caprichoso o que venga o nuevo de esta administración o ni siquiera de este gobierno. En ese sentido, y aclarando digamos esto, llegamos a 2022 y en 2022 la superintendencia hace una visita en abril de 2022 a la cooperativa y se encuentran unos hallazgos. Los hallazgos relacionados en un informe que fueron trasladados posteriormente a la cooperativa y que la cooperativa tuvo oportunidad de responder. Todo esto para decir que se agotó el debido proceso. En ese sentido, el primero de los hallazgos es que se encontró que en una reunión extraordinaria de Asamblea General se tomaron unas decisiones para lo cual la Asamblea no fue convocada. Y el segundo, efectivamente, es la celebración de un contrato de preposición con la SAE en el 2021, sin cumplimiento del requisito de autorización del juez de conocimiento del proceso de extinción de dominio. Recordemos que además que para esta fecha de la firma del contrato aún versaba la medida de embargo y de secuestro de los establecimientos y que por ende, digamos, la cooperativa debía pedirle la autorización a un juez. Estos dos hallazgos producto de esta visita que se hace en 2022, en abril de 2022, representan entonces una causal de las tres que hoy nos tienen hablando de la toma a Copservir. ¿Cuál es? Pues el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero nos dice o nos indica que efectivamente debe la superintendencia tomar posesión inmediata de persistir, digamos, incumplimientos en los estatutos o en la ley. Superintendenta. Sí, dígame. Hablando de estas razones, pues que usted nos comenta, también hace ya varios meses el presidente de la República habló de Drogas La Rebaja cuando firmó el contrato con la Sociedad de Activos Especiales justamente por la extinción de dominio que usted señala. Allí en ese momento dijo que quería que se construyera esto como un centro de atención primaria. Esta será la oportunidad para que Drogas La Rebaja definitivamente se transforme y van a empezar a operar como centros de atención. Bueno, yo quiero aclarar el alcance de la medida. El alcance de la medida de intervención es inicialmente para generar un diagnóstico de la situación real y financiera, de la situación financiera de la cooperativa. Otra de las causales, a propósito de tu pregunta, es que la superintendencia o la cooperativa más bien debió informar efectivamente a partir del 11 de julio de 2022, cuando la sentencia se confirma, cuando la sentencia de segunda instancia confirma la extinción del dominio de los bienes y activos de la cooperativa, debe informar a la superintendencia a través de los reportes mensuales que hacen, pues precisamente ese hecho relevante. ¿Cuál es nuestra intención? Nuestra intención hoy es
hacer un diagnóstico de la cooperativa y revisar cómo queda la cooperativa después de la extinción de los bienes y de los bienes y activos a los que hace referencia la sentencia, la confirmación de la sentencia, que son 880 establecimientos de comercio, etcétera. Lo que venga después, es decir, la drogas la rebaja, que ya todos conocemos que a partir del 11 de julio de 2022, pues a propósito de la sentencia ejecutoriada, es del Estado, no es de Coservir. Coservir no es la dueña de drogas la rebaja, es del Estado. Pues ya lo que plantea el gobierno nacional alrededor de drogas la rebaja, pues será, no es, digamos, Superintendente, un objetivo de la medida. Superintendenta, Sí. es que me llega una información que tengo que verificar con usted porque lo leo y no lo creo. ¿Es verdad que la persona elegida como interventor de Coopservir, el señor Giovanni Montilla, es un licenciado en pedagogía artística y ex candidato a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico, que no tiene ningún tipo de experiencia en este tipo de intervenciones? Muchísimas gracias por esa pregunta, porque me da la oportunidad de decir lo siguiente. Y creo que la pregunta debe ser si cumple o no cumple con los requisitos para ser agente interventor. Y la respuesta, con toda seguridad que les doy a ustedes y a toda la ciudadanía, es que sí cumple con los requisitos. Les cuento, de acuerdo con el artículo 295 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, ese artículo me da o nos da en la superintendencia cuáles deben ser los requisitos, y son dos. Primero, ser profesional con un título universitario y tener una experiencia mínima de 5 años en áreas afines o áreas relacionadas con la actividad. Lo que debo decir es que la superintendencia revisó la hoja de vida, por supuesto, del señor Giovanni Montilla. Pero a ver, no solamente... ahí la paro un segundo. Sí, pues los requisitos de ley son una cosa. Yo tengo un título universitario y definitivamente no estoy preparado para hacer una intervención de una cooperativa del tamaño y de la importancia de Coopservir. ¿Qué otras intervenciones ha hecho el señor Montilla en su vida? Ahí le respondo la pregunta. El señor Montilla tiene una especialización en gobierno y en gestión pública, y además tiene 15 años de experiencia en cargos directivos en el sector solidario. Este es un sector muy específico, este es un sector que tiene normas específicas, que no todo el mundo sabe, digamos, del sector como tal. La experiencia del señor Giovanni Montilla, de los 15 años que tiene, digamos, en el sector, nos da la tranquilidad para que pueda asumir el tema de la intervención. Él no está, además, solo en esta intervención. La superintendencia también nombra una revisoría fiscal, que es la encargada o será la encargada de auditar todo este proceso. Además, el proceso de supervisión de parte de la superintendencia no para, o sea, cuando se nombra a la gente. Es decir, sí es la primera intervención en la vida profesional del señor Montilla. Claro que sí, sí. Y las empresas del sector solidario que usted menciona, el señor Montilla ha administrado, ¿son cuáles? Él ha estado 15 años relacionado o con cargos directivos en Canapro, que es la cooperativa de los profesores. ¿Qué cargo directivo tuvo él? Fue el jefe del departamento de educación de la cooperativa, pero además algo muy importante. No, un segundito, superintendente. El jefe del departamento de educación de la cooperativa, es decir, ¿sí? ¿A qué se dedicaba él como jefe del departamento de educación de la cooperativa? Pues por supuesto que es un cargo directivo. Además, pero ¿a qué se dedicaba? ¿Qué hacía él como jefe de ese cargo? Porque es que una cosa es administrar una cooperativa que ha administrado cerca de 600 droguerías en todo el país, y otra cosa, la Casa Nacional del Profesor en el área de educación. Cuéntenos qué hacía él como director de ese área. Yo le voy a contar, antes de responderle esta pregunta, un problema que tenemos hoy con las intervenciones y que encontramos en la superintendencia, Julio. Las intervenciones que hace o que hacía la superintendencia producto de la formación de los liquidadores eran precisamente o estaban precisamente dirigidas a liquidar cooperativas. Y desde que llegamos a la superintendencia, hace 7 meses, pudimos establecer que no necesitamos personas que efectivamente sepan de liquidar, necesitamos personas que sepan recuperar
cooperativas. Y para esto, ¿qué necesitamos? Pues personas que sepan del sector solidario. Eso es lo más importante y esa es una política que hemos establecido con todas las intervenciones. Perfecto. Los agentes anteriormente nombrados pues tienen un curso de liquidación y lo que les enseñan en un curso de 100 horas de liquidación es cómo vender activos y cómo acabar con cooperativas. Pero yo vuelvo y le insisto, superintendenta, porque... es que estamos hablando de una empresa muy grande. Usted mejor que nosotros sabe el tamaño de Drogas La Rebaja y por ende de Coopservir. Pero el señor como director de educación en la cooperativa de los profesores CANAPRO, ¿a qué se dedica? ¿Qué hace el director de educación? Pues Julio, cuando tú estás en un cargo directivo, estás en la junta directiva de una entidad, significa que tomas decisiones que responden a asuntos de dirección. Además, Julio, resalto no solamente la experiencia de él como directivo de la cooperativa, sino que además también fue subsecretario, subdirector de la alcaldía de Bogotá en su momento. Ahorita se me escapa el año, pero estuvo 3 años como subsecretario. Eso le da una experiencia en la gestión pública, claro. Eso le da una experiencia en el sector solidario, claro. Además tiene un posgrado en gobierno y en gestión pública. Y en gestión comercial, porque esto es un negocio. Pero él no va a estar solo en esta intervención. La gente llega con un equipo, tiene que llegar con un equipo, hay una revisoría fiscal y lo más importante de todo esto, que es el objeto de la intervención. El objeto de la intervención es poder hacer un diagnóstico de cuál es la realidad financiera de la cooperativa. Y en ese sentido, la auditoría que debe hacer la intervención y la revisoría fiscal nos debe dar como resultado conocer efectivamente cuál es la realidad financiera de la cooperativa. En 2 meses, el señor Giovanni Montilla y la revisoría fiscal debería o debe entregar a la superintendencia un informe contrastado con los reportes que hace la cooperativa a la superintendencia de cuál es la realidad financiera, para ahí sí tomar decisiones sobre cuál es el futuro de la cooperativa, teniendo en cuenta la información que nos brinde esta primera fase, digamos. Esperaremos entonces, superintendente, a conocer pues cuáles son los nombres que van a acompañar al señor Montilla. ¿Por cuánto tiempo va a ser esta intervención? Porque la última vez fue por 15 años, entonces el nuevo interventor, ¿cuántos años va a estar ahí encargado de Drogas La Rebaja? La primera fase de la intervención son 2 meses. En 2 meses el agente debe entregar, el agente y la revisoría fiscal debe entregarnos un informe, repito, de la realidad financiera de la cooperativa. Ahí podríamos tener el cronograma de lo que sigue, porque es que hoy miren, la intervención o la causal principal de esta medida es que nosotros encontramos inconsistencias entre la información que nos entrega la cooperativa y la realidad de la cooperativa, teniendo en cuenta la sentencia de extinción de dominio del 11 de julio de 2022. Entonces, bajo esa premisa y teniendo en cuenta, digamos, esta causal, la primera fase son 2 meses para que el señor Giovanni Montilla nos entregue el diagnóstico financiero junto con la revisoría fiscal de la cooperativa. Y además de Coopservir, ¿ustedes tienen en la mira alguna otra cooperativa que esté pues viendo estas inconsistencias, que ustedes estén analizando en este momento también intervenir? No, estamos revisando y estamos analizando todos los informes y de todas las cooperativas. Debo decir que son más de 3.000 empresas del sector solidario que vigila la Superintendencia de la Economía Solidaria, y nos encontramos con un panorama de intervenciones de 5 o 6 años, y es una preocupación que tenemos, y hemos dispuesto un cronograma en la superintendencia para poder finalizar estas intervenciones que nos encontramos a nuestra llegada y que tienen más de 5 años, más de 6 años sin ningún resultado. Que repito, las intervenciones deben ser para resolver los problemas que tienen las empresas del sector y no para liquidar en últimas y para saquear, como había estado pasando en años anteriores. Y les pongo 2 ejemplos concretos. La cooperativa de algodoneros del Cesar,
nos encontramos con la cooperativa más importante en su momento del departamento del Cesar, intervenida por más de 5 años, con muchas inconsistencias en el proceso de intervención, y hoy estamos a punto, 7 meses después, de recuperar la cooperativa de algodoneros del Cesar, producto de la gestión no solamente de la superintendencia, sino de un agente especial que tiene una misión y no es liquidar, y además un conocimiento que no se basa única y exclusivamente en la liquidación, sino en la administración de las cooperativas. Y la otra es la cooperativa de los Andes, la cooperativa más importante del suroeste antioqueño. Nos encontramos también con una intervención desde el 2019 con muchas irregularidades que luego plantearemos a la opinión pública cuando tengamos los detalles de la fase en la que estamos, que hoy estamos también a punto de recuperar y de devolverle la confianza a los asociados, que en últimas lo que pretende y el único objetivo que tiene esta superintendencia es poder devolverle la confianza a los asociados en el marco de intervenciones que en el pasado han sido fallidas y que se han enfocado exclusivamente en la liquidación y en el saqueo de cooperativas. Doña María José, ¿cómo le parece que yo la saludé a usted como superintendenta por pedido suyo? Y lo hago con mucho gusto. Me parece que ni más faltaba. Pero tengo varios correos donde me dicen que eso que no está bien dicho, que eso no existe, que en la Real Academia de la Lengua no es aceptado decir superintendenta. Julio, pues la Real Academia nos respondió a nosotros también y nos dijo que estaba bien decir superintendente o superintendenta, pero le cuento una anécdota y por qué me gusta que me digan superintendenta. Hay un tema importante, y es que nos quede también en la mente que las mujeres ejercemos este tipo de cargos. Cuando llegué a la superintendencia me preguntaban, ¿y dónde está el superintendente? O sea, la gente asumía que era un hombre, y eso me pareció muy, muy gracioso, y por eso, digamos, quisimos también dejar sobre la mesa que las mujeres también estamos en estos espacios de decisión y pues podemos hacerlo con digamos, con todas las capacidades que tenemos, y que se nos quiten tal vez los paradigmas o prejuicios que tenemos, y que relacionamos inmediatamente estos cargos con que pues los asume un hombre. Sí. ¿Este Navarro es de Barranquilla? Ese Navarro es de Ocaña, pero yo nací en Santa Marta y mi mamá es Samaria. Entonces ahí tengo una mezcla norte de Santander y Caribe. Qué honor tener una superintendenta, norte de Santander, Caribe. Y si usted quiere que le diga superintendenta, con el mayor gusto. Lo importante es que usted se sienta bien, reconocida y respetada. Así usted es muy amable. Muchas gracias, Julio, y a todos ustedes por el espacio y por las preguntas que nos permiten aclarar todos estos temas.